En el vídeo de hoy, con estos materiales, vamos a realizar un juego de mesa especial para el Día del Padre. ¿Os gusta la idea? ¡Comenzamos! La verdad es que en el canal ellos están bastante abandonados. Casi siempre realizo manualidades pensadas para el hogar o para nosotras. En esta ocasión vamos a ponerle remedio y realizar un bonito dominó, un juego de mesa que me encanta y puede ser el regalo perfecto para el próximo Día del Padre. Y como habéis visto en la intro, vamos a utilizar unos moldes, resina epóxica bicomponente de Resin Pro, pigmentos, algunos brillantitos y el resultado impresionante. Un tutorial muy sencillo. Os dejaré los enlaces a los diferentes materiales abajo en la cajita de información del vídeo y un código descuento por si estáis interesados, vuestras compras os resulten más económicas. Lo primero que vamos a hacer es un cálculo de la cantidad que necesitamos para hacer las piezas. Hace unos días yo comprobé que las 28 piezas del dominó suman una cantidad total de aproximadamente 120 mililitros de agua por molde. Vamos a utilizar la resina bicomponente epóxica E-Creation de Resin Pro, con un alto brillo y especial para bisutería y cualquier proyecto que nos propongamos, y que polimeriza un poquito más rápido que el resto de resinas. En aproximadamente 8 horas tendremos la primera catalización. La proporcionalidad de esta resina es 100% del componente A y 50% del componente B. Me voy a la calculadora que ponen a nuestra disposición desde Resin Pro y hago un cálculo aproximado. Con la primera capa no quiero rellenar por completo cada pieza, así que hago un cálculo aproximado de 200 mililitros, que equivalen a 220 gramos aproximadamente, y la calculadora me dice que son 146 gramos del componente A por 73 aproximadamente del B. Y realizo esta mezcla. Como ya hemos visto diferentes tutoriales en este canal, no me entretengo en pesar los componentes ni enseñaros este proceso tan repetitivo. Cuando tengo la mezcla, removemos muy bien durante aproximadamente 2 minutos, intentando no introducir demasiado aire en la mezcla, y dejamos reposar para eliminar gran parte de las burbujas que se producen durante la mezcla. Para darle color y brillo a este dominó voy a utilizar estas pequeñas piedrecitas, algunas tornasoladas, todas ellas metalizadas en diferentes colores. Selecciono 2, plata y un verde agua, y las mezclo en un envase. Vierto una pequeña cantidad en cada una de las fiechas del dominó de la mezcla de resina sin teñir. Y a continuación espolvoreo estas virutitas metálicas por encima. Lo hago así para que las piezas, aunque tienen peso, no es como la purpurina, floten y se vayan a la parte superior o se queden en la parte de arriba del molde. Y en este caso no soy muy precisa, simplemente unas pequeñas virutitas y las removemos para que se distribuyan en el espacio de cada pieza. A continuación empezamos con los colores. Voy a utilizar los pigmentos en polvo de mica de diferentes colores, la mayor parte en los tonos Sáhara. Separo cantidades independientes de resina, espolvoreamos los polvos por encima y mezclamos bien. Comienzo con 3 tonos, un dorado, un azul verde agua y el color más rosa o granate. Cuando tengo las 3 mezclas realizadas, espolvoreo por encima la brillante purpurina. En este caso, una de un copo medio en tono azulado. Si os digo la verdad, tiene demasiado peso en el resultado final de estas fichas. Y junto con las pequeñas piedrecitas que acabamos de poner en el fondo de las fichas, se pierden un poco los diferentes materiales. Quizás con menos cantidad de purpurina hubiera quedado un mejor efecto. Removemos y empezamos a verter los diferentes colores sobre las piezas. No quiero que queden exactamente iguales, pero tampoco muy diferentes.
Pensad que se trata de un juego que después, si queremos utilizar las fichas, no deben tener marcas claras que identifiquen cada pieza durante la partida. Y como os digo siempre, esto va en gustos y es cuestión de jugar y experimentar con colores y mezclas. Básicamente, prueba, error o prueba, éxito. Terminados los 3 primeros colores, me decido a colocar en el centro y separando un poco esta mezcla, un cuarto, en esta ocasión azul. Eso sí, no le añado purpurina. Me doy por satisfecha con la mezcla de colores y para explotar el resto de burbujas que nos han quedado y que no se han podido ir eliminando de las distintas mezclas, debemos pasar una fuente de calor por encima. Lo ideal es un soplete de cocina, calor directo sobre la resina moviéndolo, eso sí, para no quemarla. Me daba miedo utilizar el mío y quemar el molde, así que he optado por utilizar una pistola de calor de manualidades. Movedla bastante por encima para evitar que se mezclen los diferentes colores y ya así dejamos reposar estas fichas en un lugar planito. Esta resina es autonivelante y en aproximadamente 8 horas podremos continuar. Transcurrido ese tiempo, las piezas ya están, como veis, completamente secas. Podemos trabajar por encima de ellas o incluso si las hubiéramos dado por terminadas, retirarlas del molde. Yo le voy a dar una capita que tape este tono y las deje uniformes. Había valorado realizar esta capa con otro tipo de resina, pero finalmente me decanto por la misma. Quiero que en este caso la capa sea opaca, que no se vea para nada los diferentes tonos que acabamos de darle. Y hago una nueva mezcla de resina en la misma proporción, ampliando esos 200 mililitros que teníamos para las fichas un poquito más, que siempre la resina tiende a encoger un poquito hacia adentro, y la tiño en esta ocasión con pigmentos opacos color fan mezclados con un poquito de pintura vitral para darle un tono azulado. Y cuando tengo la mezcla, ¡ay madre! Me puede el brilli brilli, de nuevo añado purpurina. Pero ya veréis que en este caso, al contrario del anterior, no se va a apreciar porque el color opaco de los tintes no permite que se vea tanto la purpurina como cuando desmoldemos estas piezas que acabamos de realizar. Vertemos sobre cada ficha una pequeña cantidad de esta nueva mezcla de colores y me voy a ayudar de una pequeña cucharilla de plástico. También podéis utilizar pipetas o aquellos utensilios que os resulten más cómodos. Intento, eso sí, que todas las piezas queden más o menos igual de cubiertas, para que no haya unas más gruesas y otras más finas. Ayudamos a que la resina cubra bien toda la superficie. De nuevo pasamos una fuente de calor por encima para explotar burbujas y dejamos polimerizar o curar de nuevo esta segunda capa. Y para asegurarme, en esta ocasión lo dejo más de 8 horas. Aunque en principio no sería necesario. Con la resina, aunque podemos controlar muchos aspectos, casi siempre el resultado final es una sorpresa, como en este caso. Y tengo unos espectadores por aquí impacientes por ver el resultado y ayudarme a desmoldar. Pues nada, que se encarguen ellos de sacar las piezas. Y me gusta mucho el resultado. Como siempre, vosotros podréis utilizar los colores que más os gusten, combinando diferentes tonos, utilizando o no purpurina. La resina es uno de los productos más creativos con los que poder jugar. Ya solo nos queda
pintar los puntitos de estas fichas. Lo podemos hacer con pinturas acrílicas y un pincel. Yo tengo unos rotuladores, también acrílicos. Pruebo en blanco, en negro y en diferentes colores. También he probado en dorado e incluso en verde. No me gusta el resultado porque no resalta mucho el efecto de las piezas. Y el que más me convence es el negro. Pues manos a la obra. Y aunque no os lo creáis, salvo los tiempos de secado, en lo que más he tardado de esta manualidad ha sido en pintar y rellenar todos y cada uno de los puntitos. Como la pintura de estos rotuladores o bolígrafos es acrílica, si nos pasamos, retiramos el exceso con una toallita húmeda, dejamos secar bien y habrán quedado unas piezas perfectas, sin necesidad de colocarle nada más. Y con una ventaja añadida, como los puntitos están huecos hacia el interior de las fichas, es muy complicado que este color, aunque no lo barnicemos, se desgaste. Y mirad el resultado final. Me encanta. Es un dominó original, ideal para regalar en el Día del Padre o el Día de la Madre, porque yo soy muy aficionada a este juego. De momento lo he colocado sobre una cajita que tengo por aquí para reciclar. Pero el tamaño creo que no le va del todo bien, así que he decidido que en próximas semanas realizaremos una más apropiada y adaptada a las medidas. ¿Os gusta la idea? Pues estad atentos y no os perdáis esa nueva manualidad. Y espero que esta idea os haya gustado, entretenido y os inspire para vuestros proyectos. Nos veremos la semana que viene. ¡Chao!